Guillermina is jefa de trabajos prácticos in Latin at the Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación at La Plata, and she has wide-ranging interests in the literature and intellectual culture of the late Republican period. She has published a range of papers on aspects of Roman divination. She has contributed to a 2017 volume published at Córdoba on Discurso y Poder and Grecia y Roma, and has published in a number of international journals such as Praesentia, Auster, and Stylos. The representation of religio in Virgil's work, especially, of course, in the Aeneid, has been a long-standing interest of hers, but most of her recent work has been on Varro and the problem of religious systematization in Varro's work, the Antiquitates, of course, and no doubt beyond that. And she has already presented on aspects of this new project of hers, both in Argentina and abroad, not long ago, for example, at Erfurt. We were talking about that earlier. Today, her topic is very much in line with her current work on Varro, but it's actually also taking us in a comparative territory, which will, I suppose, bring together some aspects of the discussion we started yesterday. Her title is La discusión sobre la forma de los dioses a fines de la República, antropomorfismo, again, representación y imágenes de culto en Antiquitates Rerum Divinarum de Varrón y en De Natura Deorum 2 de Cicerón. There's a handout, a very substantial one, which I expect would be rather central to the proceedings, so make sure to have access to one. Guillermina, thank you very much. Okay. Well, first of all, I want to thank Claudia and Federico for this invitation, and of course my colleague in La Plata, Maria Emilia, who introduced us. So, well, I am very thankful. For me, it's an honor being here. So, well, I apologize because my lecture will be in Spanish, but I try to spoke very, very peacefully, and well, every question in any language we'll see. Yes, thank you. La República Romana tardía fue un periodo de grandes conflictos políticos, pero a la vez, y tal vez como consecuencia de esto, de importantes debates intelectuales. Como afirma Schofield en el prefacio al estudio de Moatti, crisis can also be energizing. Siguiendo este precepto, la Roma de fines de la República se destacó por la producción de vastos textos que comenzaron a discutir y a poner en palabras tópicos que previamente habían pertenecido a otras esferas. La religión fue uno de ellos. Este proceso es considerado por los críticos como el momento en que esta esfera se vuelve discursiva. Así Rübke utiliza el término racionalización, siguiendo el concepto weberiano, y Moatti lo explica como el nacimiento del pensamiento crítico en Roma. Entendemos racionalización, bajo la concepción del primero, como un proceso a través del cual la religión comienza a ser sujeta a los estándares de una argumentación coherente que la convierte en una materia que puede ser entendida y discutida. Por su parte, Moatti afirma: en todos estos aspectos mediante los cuales una sociedad descubre el valor positivo del pensamiento y del juicio, la razón se convierte en racionalidad en sus operaciones lógicas, el racionalismo en su progreso hacia la abstracción y la racionalización en su obsesión por encontrar orden y significado. Pero algo más importante aún estaba en acción: la formación de una identidad romana.
Entre los siglos II y I a.C., cuando Roma entra en contacto con los pueblos más diversos, en particular los griegos, los romanos volvieron a su propio pasado, a lo que los hace reconstruir su tradición, estableciéndola teóricamente y críticamente en un esfuerzo enorme por recordar, operación que también implica el olvido y la selección. Marco Terencio Varrón y Marco Tulio Cicerón desempeñaron un papel central en los debates en torno a la religión romana, sus dioses y sus cultos. En consecuencia, nuestro objetivo es analizar y comparar ciertas apreciaciones sobre el antropomorfismo, la representación y las imágenes de culto en Antiquitates Rerum Divinarum y en De Natura Deorum. Varrón es considerado el autor más importante de la historiografía religiosa romana. Escribió 41 libros sobre las antigüedades humanas y divinas, 25 en relación a las humanas y 16 en relación a las divinas. Estos últimos, cuyos fragmentos inconexos encontramos en mayor medida en San Agustín, Lactancio y Tertuliano, y en menor medida en Aulogelio, Macrobio, Arnovio, Servio y Dionisio de Halicarnaso, fueron dedicados en el 46 a.C. a César. Según lo recopilado, el texto estaba organizado de acuerdo con un sistema cuatripartito: in homines, in loca, in tempora, in res. Tipo de esquema que también utilizan de lengua latina y en res rústica: qui agant, ubi agant, quando agant, quid agant. Si seguimos la organización que los recopiladores modernos han establecido, especialmente la edición de Cardowns, la estructura del texto sería: un capítulo introductorio, 3 capítulos que se refieren a los hombres, pontífices, augures, quindecenviri, 3 a los lugares, saquelae, sacraedes, loca religiosa, 3 a los tiempos, feriae, ludicircenses, scaneci, y 3 a los sacra, consecraciones, sacra privata, sacra pública. Como dijimos anteriormente, hombres, lugares, tiempos y cosas. Pero la especialización del tópico del texto a analizar necesitó de una adición al trabajo usual del autor, y es por eso que finaliza con 3 capítulos sobre los dioses. Los dioses ciertos, inciertos, principales y selectos. Josselin resume, según su visión, 2 objetivos del texto. El primero tiene que ver con promover una restauración de las creencias y de las prácticas antiguas, y el otro con establecer una guía más sofisticada para las conductas relacionadas con la pietas romana. Por otro lado, Peter van Nuffel explica que tanto el texto de Varrón como la literatura anticuaria de la República tardía es entendida no solo como un intento de hacer frente a la sociedad que cambia rápidamente, sino también de preservar la herencia antigua, y agregaríamos nosotros, hacerla dialogar con las corrientes filosóficas fruto del helenismo, especialmente, como veremos, con el estoicismo. En el marco de su trabajo, Varrón afirma la existencia de 3 tipos de teologías. Esto es, 3 formas para describir a los dioses: mítica, filosófica y civil. Es el punto A del handout. 1, que sería lo de Varrón; A, que sería la primera cita. Leo la traducción. Existen 3 tipos de teologías, esto es, de la descripción que se despliega acerca de los dioses. Y una de estas es llamada mítica, la segunda física, la tercera cívica. Llaman mítica a aquella de la que hacen uso especialmente los poetas. Física, a aquella de la que hacen uso los filósofos. Cívica, a aquella de la que hace uso el pueblo. Existen muchos estudios contemporáneos dedicados a las posibles fuentes de dicha división tripartita y sus funciones que nos resultan imposibles de discutir en el presente trabajo. Solo mencionaremos algunas conclusiones sobre su interdependencia. Según Van Nuffel,
el texto no solo propone sistematizar lo que sería la teología civil, sino también mostrar que está compuesta en concordancia con una verdad filosófica. Es por ello que cree, y es lo que le da el título a su artículo, que en el tipo de religión romana reconstruida por Varrón, la tradición es otra expresión de la verdad. Por su parte, Rübke afirma que la división hecha por Varrón no apunta a profundizar la línea divisoria entre las teologías, sino más bien a la retroalimentación de unas con otras en una evolución divergente, aunque conjunta. De esa manera, la poesía y su invención de historias sobre los dioses sirven al teatro, pero también pueden ofrecer algo al culto cívico. La filosofía, es decir, la producción de interpretaciones físicas sobre la religión, si bien debe limitarse a círculos receptores más pequeños, también puede ofrecer algo a la teología cívica. En consecuencia, la religión es definida no como una tradición, sino como una institución, algo establecido por la esfera humana, a lo cual se puede acceder a través de las diversas manifestaciones expuestas en los diferentes discursos. En el marco del capítulo introductorio, el autor define su objetivo: conocer la potestad y la facultad de cada Dios para cada cosa. Luego de hablar de las tres teologías que ya mencionamos, en el fragmento 18 afirma, es un fragmento que vimos ayer también, sería el B del handout. Los romanos antiguos, por 170 años, veneraron a los dioses sin estatuas, porque si se hubiera mantenido hasta ahora, los dioses serían objeto de un culto, suponemos, más puro. Aquellos que primero establecieron imágenes de los dioses para la gente, al mismo tiempo que debilitaron el miedo para sus ciudadanos, les impusieron un error. En el fragmento 21, Varrón hace referencia a los misterios ocultos de los griegos, diciendo que algunas cosas es mejor mantenerlas fuera del alcance del pueblo, ya que éste se inclinó más por la teología mítica que por la filosófica, fragmento 14. Y en el fragmento 22 afirma que los verdaderos dioses no desean lo sacra, diveri neque desiderant ea, lo sacra. Teniendo en cuenta lo expuesto, pareciera que las estatuas fueron construidas para el populus, que confiaba en no la teología filosófica. Sin embargo, para el círculo más reducido, para quienes está destinada la teología física, sería considerado un error. En consecuencia, como primera reflexión, se puede pensar que el significado de las estatuas para Varrón es uno para el pueblo y otro para los filósofos, como veremos más adelante. Boyancé, por su parte, reconoce correctamente que dichas afirmaciones han pesado decididamente sobre la cuestión de la religión primitiva de los romanos y que sirvió para apoyar la tesis de los númina concebidas como formas divinas indeterminadas. Sin embargo, teniendo en cuenta los libros subsiguientes en que el autor conecta lo expuesto al pensamiento estoico, podemos señalar que lo que Varrón parecería contar se acerca más a una tesis conectada con los principios estoicos que más adelante detallará, que el testimonio histórico de un hecho. Boyancé también remonta este pensamiento a Zenón, en parte cínico en inspiración, que no quería ni templos ni estatuas. Por su parte, Crisipo y Diógenes de Babilonia también se oponían al antropomorfismo presente en estas. Sin embargo, los poetas e historiadores romanos no parecen avalar este hecho. Así lo vemos en Ovidio, en Fastos 1, 201-202, en Propercio, en Virgilio, quien señala que en el Lacio había imágenes de cedro de los dioses y de los antepasados en Eneida 7. Tito Livio, si bien en el discurso que pone en boca de Catón tiene una visión no positiva de las estatuas traídas de Grecia, las opone
a unas terracota hechas por los romanos, es decir, que los romanos ya tenían estatuas. Sigamos con la lectura del anticuario. En el fragmento 34 afirma que hay dos tipos de dioses, comunes et propios, y comienza a enumerar a los dioses haciendo una genealogía de los reyes que los incorporaron. Así Rómulo dio por dioses a Jano, Júpiter, Marte, Pico, Fauno, Tiberino, Hércules. Tito Tasio les añadió a Saturno, Opis, el Sol, la Luna, Vulcano y la Luz. Numa, por su parte, marca un punto de inflexión en la enumeración que hace el autor, porque no solo afirma que añadió tantos dioses y tantas diosas, sino que compara los elementos que integraban la red divina en el pasado con el presente del autor. Cito el C. Reinando Numa, todavía la red divina entre los romanos no constaba de estatuas ni templos. Era una religión modesta, unos ritos pobres y sin un capitolio, sino altares temporarios desde el ras del suelo y hasta ese momento vasos samios. Porque todavía entonces el ingenio de los griegos y etruscos no había inundado la ciudad de estatuas que debían ser modeladas. Luego sigue enumerando a los dioses y a las diversas incorporaciones. De esta forma, la sucesión de reyes construye una cronología de la fundación de los cultos y templos. Afirma que fue Tarquino el que quería concederle el lugar más importante a Júpiter en el Palatino, proponiendo el uso de imágenes. En el marco del libro 15 se describe a los dioses inciertos, de cuyo origen el autor tiene dominio vago, y se aclara lo que había comenzado a explicar en el libro 1. En su descripción de los penates afirma, el D del handout: los penates son aquellos dioses a través de los cuales respiramos profundamente, tenemos un cuerpo y poseemos las razones del espíritu. Sin embargo, estos son Júpiter, la zona media del éter medio, Juno, la capa inferior del aire junto con la tierra, y Minerva, el estrato superior del éter, a los cuales Tarquino, hijo de Demarato de Corinto, iniciado místicamente en los cultos de Samotracia, reunió a estos en un solo templo y bajo un mismo techo. Y en el fragmento E dice: desde allí, de la fuerza masculina y femenina del cielo y de la tierra, también interpreta así los famosos misterios de los samotracios y promete que él mismo, escribiendo, ha de explicar esas cosas que ni Sais ha conocido, a quienes casi religiosamente promete enviárselas. Dice también que él allí ha deducido que en las estatuas, por muchos indicios, una cosa significa el cielo, otra la tierra, otra los ejemplos de las cosas que Platón llamó ideas. Quiere que sea entendido el cielo como Júpiter, la tierra como Juno, las ideas como Minerva, el cielo por el cual se hace alguna cosa, la tierra desde la cual, siguiendo el ejemplo de lo que se hace. Según Van Nuffel, los misterios de Samotracia son centrales en lo planteado por el autor por dos razones. Los identifica tanto como la representación simbólica de los principios filosóficos y como el origen de las deidades romanas más importantes, que son las mismas que, según Varrón, portan estos conceptos. Siguiendo a Burket, los misterios eran rituales de iniciación de carácter voluntario, personal y secreto, que aspiraban a un cambio de mentalidad mediante la experiencia de lo sagrado. Es decir, Varrón hace a Tarquino, iniciado en estos misterios particulares, y responsable del traslado de estos principios a través de las divinidades. Dicha información la podemos extraer de la interpretación de los textos, cuyo análisis nos mostrará la representación que hace el anticuario, tanto de los misterios como de los iniciados en ellos. Sin embargo, no podemos comprobar
fácticamente, que un iniciado tenía la capacidad de trasladar deidades y con ellas principios religiosos. Por otro lado, podemos entender en el fragmento que los penates, que era lo que ayer pregunté, podrían ser relacionados con la tríada capitolina dependiendo del análisis del eos. Si suponemos que es el sujeto de una subordinada de infinitivo más acusativo, dependiente de un barro dixit, cuyo verbo sería esse y su predicativo iovem, la traducción y la interpretación sería la antes expuesta. Ahora bien, si suponemos un apud, hay algunas, Wisova lo toma y Ryuke en algunas traducciones también, la interpretación cambia y la tríada ya no estaría identificada directamente con los penates, sino que estaría junto a ellos. Lamentablemente no podemos detenernos en esta interesante cuestión que ya trabajamos en estudios anteriores. En el marco del libro 16 propone una elección racional de 20 divinidades. Si bien Lehmann afirma que la materia del libro 16 no es más que la recuperación de elementos anteriores, con la aclaración filosófica correspondiente, sumada a la lista de dioses elegidos, creemos que dicha aclaración es central por varios motivos. En el primer fragmento, Barrón retoma lo expuesto en el libro primero sobre la incorporación de las imágenes en el culto para explicar su objetivo. También está en el handout. Los antiguos moldearon las estatuas, las insignias y ornamentos de los dioses, las que con los ojos estos contemplaran, quienes hubiesen aprendido la misteriosa doctrina y pudiesen examinar con el espíritu el alma del mundo y sus partes, esto es, los verdaderos dioses. Y que los que fabricaron sus estatuas en figura humana parecen adheridos a esto, así por cuanto el espíritu de los mortales que reside en el cuerpo humano es muy semejante al alma inmortal, como si para designar los dioses se pusiesen algunos vasos, y en el templo de Liber se colocase una vasija para significar el vino, a través de la cual, por lo que contiene aquello que es contenido. De esta manera, a través de la estatua que tiene forma humana, se significa el alma racional, porque en ella, como en un vaso, suele existir esta naturaleza, de cuya naturaleza crees que es Dios o los dioses. Observamos otro significado de las estatuas de los dioses, diferente al que vimos en el libro primero. Si bien su valor está enfocado para el uso de la esfera humana, ya no es para quitarle el miedo a los ciudadanos, ni como una simple representación, sino como la forma en que el humano puede percibir el anima mundi si se permite contemplar las imágenes no solo con los ojos, sino también con el espíritu. El alma racional de los humanos tiene entonces la misma naturaleza que el alma de los dioses, hecho que se puede contemplar a través de las imágenes. Por otro lado, parece aceptar el antropomorfismo de estas, intentando unir lo aceptado por el pueblo romano, pero diciendo ahora que de esta manera representa el alma racional, animam rationalem. Sin embargo, si tenemos en cuenta el fragmento 22, podemos pensar que si los verdaderos dioses no desean los cultos, la funcionalidad de estas nuevamente se relaciona más con la esfera humana que con la divina. En consecuencia, si tenemos en cuenta lo antes establecido, volvemos así a afirmar que tendrán para Barrón un significado para el pueblo, quitarle el miedo a los ciudadanos, y otro para los filósofos, contemplar el anima mundi. Así Kassink afirma, "The double metonym emphasizes the transcending energy which is inherent in religious as system of science. The God signifies, or should we say, represent a part of the anima mundi. His image, therefore, is a true image." Bien, analizaremos a continuación lo expuesto en De Natura Deorum con el fin de relacionar las miradas del anticuario y de Cicerón, sobre todo en el discurso estoico.
Cicerón abre su diálogo con muchos cuestionamientos y le cuenta a Bruto un asunto que le concierne. Justamente en este momento de cambios sociales, introducciones de nuevas corrientes filosóficas e intento de mantener las enseñanzas de los mayores, afirma: además, la pietas, al igual que las restantes virtudes, no puede permanecer bajo una envoltura de simulación y fingimiento. Junto con ellas, habría que eliminar necesariamente la devoción y la práctica religiosa, de cuya supresión se deriva una vida de desorden y gran confusión. Es decir, considera dos cuestiones. La primera, que la pietas no es algo que se pueda fingir, que es lo que también hablaba hoy María Emilia. Y la segunda, que es clave en la organización social. Lo alarmante es cómo ven este eje social las doctrinas filosóficas griegas y qué impacto podrían tener en Roma. Así introduce la discusión entre Velleyo, Cota y Balbo. La exposición de Velleyo sobre el antropomorfismo de los dioses epicúreos ha sido trabajada, por ejemplo, por Claudia, y no es nuestra intención explayarnos en este tema. Solo recordar que para esta corriente los dioses tienen una forma humana porque es la más hermosa, 1.46.51. Pero no tienen un cuerpo, sino una especie de cuerpo que no puede discernirse mediante la sensación, sino mediante la mente, mens, 1.49. Dichas afirmaciones son discutidas por Cota, quien remonta este antropomorfismo a una decisión tomada por los sabios, para que el espíritu de los ignorantes pudiera ser conducido con más facilidad hacia el culto divino. Y que dichas formas fueron, como dijo Claudia ayer, fomentadas por los poetas y pintores, porque no resultaba fácil, mediante la imitación de otras formas, reflejar a los dioses cuando estos se esforzaban por hacer algo. Opinión que sostendrá también en su discusión con Balbo. Asimismo, cuestiona la pietas de los epicúreos. ¿Qué piedad se debe, además, a aquel de quien nada has recibido? Estableciendo a la pietas como una forma de agradecimiento por los favores divinos. La exposición de Balbo es la que nos interesa, ya que observamos puntos comparables y discutibles con lo planteado por Varrón. Comienza su discurso inquiriéndole a Cota que, amén de decir lo que no piensa, que es lo que siempre hace, diga lo que piensa como representante tanto de la filosofía de la academia como del colegio de pontífices y cuestionando de esta manera los principios del mos maiorum. Afirma también que el día a día destruye las creencias imaginarias, reforzando los dictámenes de la naturaleza. Y cito: así, tanto el culto de los dioses como las devociones religiosas se afianzan cada día más y mejor, tanto en nuestro pueblo como entre los demás. Nos llama la atención que Cicerón ponga en boca de Balbo la declaración sobre la superioridad de la religión romana y no en boca de Cota, quien como representante de los pontífices debería destacarla. Y además dice, también Balbo, y si queremos comparar lo nuestro con lo del extranjero, descubriremos que podemos ser iguales e incluso inferiores en las demás cosas, pero que somos muy superiores en lo referente a la religión. Esto es, en lo referente al culto a los dioses. Es decir, es Balbo el que define qué es religio para Cicerón. En este texto. Volveremos a dicha apreciación. Balbo comienza su explicación y define el concepto de anima mundi ya visto en Varrón. Lo tienen, sería en el 2a. Y sin embargo, a la vista precisamente de la destreza humana, debemos estimar que existe alguna clase de mente, una mente además de mayor agudeza y de carácter divino, porque de ella arrebató la suya el ser humano, que es lo que vemos, lo que leímos recién en las estatuas, sí, en Varrón. Como, según Genofonte, afirma Sócrates, más, si alguien se pregunta de dónde obtenemos la humedad y el calor que se distribuyen a través de nuestro cuerpo, así como la propia consistencia térrea de nuestras vísceras, y en fin aquel espíritu que respiramos, salta a la vista. Parte de esto lo hemos tomado de la tierra, parte de la humedad, parte del fuego, parte del aire, etc.
definida en este caso como mens, de carácter divino, la cual también existe dentro del ser humano, definición que ya hemos visto en Varrón y que sería posible vislumbrar, según el anticuario, en las imágenes divinas que tienen forma humana por aquellos que conocen la doctrina, estimamos estoica. Sin embargo, no hay en el discurso de Balbo referencia a la utilidad de las estatuas para este fin. Más adelante define, en contraposición a Velello y su especie de cuerpo, de qué estaría formada la divinidad. Es el texto B. Nos queda por considerar cómo es la naturaleza de estos dioses. Nada resulta más difícil a este respecto que conseguir alejar del hábito visual la penetración y cualidades propias de nuestra mente. Esta dificultad es la que indujo a los ignorantes en general, así como a los filósofos que más parecen ignorantes, a no ser en absoluto capaces de pensar acerca de los dioses inmortales, salvo bajo la representación de una figura humana. La ligereza de esta opinión, una vez refutada por Cotta, no requiere un discurso por mi parte. Ahora bien, ya que intuimos mediante una noción certera del espíritu que la divinidad es así, primero, que está provista de espíritu, y segundo, que no hay nada en toda la naturaleza más eminente que ella, no veo nada que se acomode mejor a esta noción intuitiva nuestra que juzgar, para empezar, que este mundo, lo más excelente que puede darse, está propiamente provisto de espíritu y es un Dios. Y en el siguiente, en el C, dice de que están formadas las divinidades. Y es que no están formadas de venas, fibras y huesos, ni se nutren mediante un tipo de comestible o de bebida, ¿sí? Por temor a tales cosas, inventó Epicuro unos dioses esquemáticos que no hacen nada. Ellos, por su parte, dotados de la forma más hermosa y situados en la región más pura del cielo, se desplazan y regulan su curso de tal manera que parecen estar de acuerdo en conservarlo y protegerlo todo. De esta forma se opone el antropomorfismo, declarando que como humanos no podemos concebir otra forma, y si bien no describe la forma de los dioses, no dice cómo es, dice que también que es la más hermosa, refiriéndose a la forma esférica que Velello había citado en 1.18, y vuelve a afirmar el principio rector, ya expuesto tanto por él como por Varrón. Hasta dicha parte de la exposición pareciera que no ve la utilidad del antropomorfismo de los dioses, sin embargo, más adelante sí le va a encontrar una razón, con las correspondientes salvedades y justificaciones, la misma que leemos en Varrón. El texto D. Por otra parte, tanto los más sabios de Grecia como nuestros mayores identificaron y dieron nombre, y no sin justificación, a otras muchas naturalezas divinas, a partir de los grandes beneficios obtenidos de ellas, porque consideraban que todo aquello que reportaba un servicio importante al género humano no podía llegar a producirse, sino albergaba dentro de sí una divina benevolencia en relación a los hombres. También gracias a otro razonamiento y desde luego científico, manó una gran multitud de dioses que, revestidos de apariencia humana, suministraron argumentos a los poetas, pero colmaron la vida de los hombres de todo tipo de supersticiones. Pues este tema lo trató Zenón, etc. El F dice, en cuentos nada piadosos se ha encerrado un razonamiento científico no exento de elegancia. Y en el G, por último, dice, no obstante, aunque se desprecien y se repudien cuentos como estos, lo que sería la teología mítica, podrá entenderse así quiénes y cómo son los dioses que se difunden a través de cada naturaleza. Ceres a través de la tierra, Neptuno a través del mar y otros dioses, así como la denominación con que la costumbre se ha referido a ellos. Así como la denominación con que la costumbre se ha referido a ellos. Estos son los dioses a los que debemos venerar y rendir culto. Por lo demás, el mejor culto a los dioses, así como el más casto, devoto y lleno de piedad,
consiste en que los veneremos con mente y con voz siempre puras, íntegras e irreprochables. Y es que no solo los filósofos, sino también nuestros mayores, separaron la superstición de la religión. Entonces, por un lado, afirma que si bien existe solo una divinidad que rige el mundo, tanto los filósofos griegos como nuestros mayores le dieron nombre a las naturalezas divinas que rendían un servicio al género humano, uniendo así el mos maiorum con las corrientes propias del helenismo. Justifica entonces la multiplicidad de dioses de la religión tradicional, uniéndola con las verdades filosóficas, mecanismo visto en Varrón también. En principio se opone a lo llamado por Varrón teología mítica. Dice, con apariencia humana suministraron argumentos a los poetas, pero llenaron de superstición a los hombres. Luego sigue afirmando que son impías fábulas, pero que allí se pueden encontrar una física ratio. Y por último, le encuentra una utilidad a esta teología mítica. Deus pertinens per naturam quisque rei, el Dios que se difunde a través de la naturaleza de cada cosa. De este modo parece muy comparable a lo expuesto por Varrón sobre el objetivo de su obra. Les pido disculpas, no está en el handout, es el fragmento 3 de la edición de Cardowns. Leo la traducción. Y de este mismo modo, nadie duda que es útil el conocimiento de los dioses, si supiere la facultad o poder que cada dios tiene sobre cada cosa. Porque de esta investigación resultará el que podamos, dice, saber a qué Dios debemos llamar e invocar para cada cosa, y no ejecutaremos lo que acostumbraban los bufones de las comedias, pidiéndole el agua a Baco y a las ninfas el vino. De esta manera define a los diferentes dioses como divinidades que se difunden en las cosas que han sido hechas para beneficio humano y le da una utilidad a la teología mítica que nos permite identificar la potestad de cada una. No nombra las estatuas como medio de este culto, ni tampoco se ve la distinción clara que veíamos en Varrón sobre el uso que le puede dar el pueblo y la utilidad que le encuentran los filósofos. Pero si relacionamos los pasajes, podemos ver que tanto Balbo como lo expuesto en Antiquitates definen los mitos y las fábulas de los dioses como medios para que el pueblo conozca las divinidades, tal vez no necesarios para los filósofos, que sí pueden reconocer la naturaleza divina observándola con el espíritu. Por último, Balbo define el mejor culto para los dioses, que es lo que leímos recién, optimus idemque castissimus atque sanctissimus plenissimus que pietatis. Y en oposición a lo que se podría encontrar en las enseñanzas de los mayores, es decir, la pietas tradicional, solo se necesita Deo semper pura integra incorrupta et mente et voce veneremur. Y vuelve a unir a los mayores con los filósofos, afirmando entonces lo que Cicerón dijo en un principio, al inicio del diálogo, el propio Cicerón, que la piedad no se puede fingir porque se vuelve superstición. Ahora bien, no hay presencia de elementos rituales ni imágenes, solo una mente y una voz siempre puras, íntegras e irreprochables. Por último, define lo que acabamos de decir sobre la conducta piadosa, y ahora sí es el último. Al contemplar esto, el espíritu accede al conocimiento de los dioses del que se origina la piedad, a la que está unida la justicia y las restantes virtudes. Sobre estas se basa una vida apacible, par y similar a la de los dioses, que no cede ante los celestes en ninguna cosa, salvo en lo que se refiere a la inmortalidad, a la cual nada tiene que ver con el vivir bien. Balbo cierra su discurso del mismo modo que lo había abierto, recordándole a Cota que él debe defender las costumbres de los mayores. Cota, por su parte, le contesta que las defenderá, así como los ritos sagrados, las ceremonias y las prácticas. Asimismo, le explica la división de la práctica religiosa romana, ritos por un lado, sagrados, y auspicios por otras.
Recordemos que Balbo, dado su enfoque estoico, habla solamente sobre los ritos de adivinación propios de su visión de la divinidad y define la importancia del culto solamente a través de la actitud humana de tener una mente pura. Por lo que nos preguntamos nosotros, si se le preguntó a Velleyo sobre la utilidad de los ritos para unos dioses que no se ocupan de lo humano, definiendo a la pietas como una forma de agradecimiento, ¿no debería preguntarle a Balbo de qué le sirven los ritos a una providencia predeterminada? Esto no se hizo y tampoco se hará. Es más, los ritos están fuera del discurso. ¿Por qué? Lo que llama la atención es que Balbo haya estructurado su discurso con la acepción de pietas ya analizada, la de la mente pura, y volviendo al inicio del apartado, por donde también nos llamaba la atención, haya sido él el que afirmó que el pueblo romano es el mejor en religio, esto es, el culto a los dioses. Teniendo en cuenta que para la religión tradicional, la religio es la forma pragmática de la pietas, no deja de sorprendernos dicha definición en boca de Balbo. Al finalizar, Balbo le pide a Cota una futura posible discusión sobre los ritos, los templos y las imágenes, que consideramos fuera de este diálogo intencionalmente. Momigliano, también cuestionando ciertos aspectos de esta obra, afirma que nosotros estamos buscando en De Natura Deorum ciertos puntos sobre el teísmo en general y sobre la religión romana en particular, y la sorpresa es que no lo encontramos. De Natura Deorum es, como todos sabemos, una discusión. Según Brunt, el objetivo no es cuestionar si la antigua religión romana estaba en verdad en decadencia, sino en qué medida las corrientes filosóficas griegas formaron parte en este supuesto efecto. Los romanos eran conscientes de que las enseñanzas filosóficas estaban en desacuerdo con las prácticas y creencias religiosas heredadas. Cicerón y Varrón pensaban que la religión tradicional debía conservarse pese a sus errores y cuestionamientos, como vemos. Es probable que las dudas teológicas y las contradicciones que planteaban las escuelas filosóficas hayan tenido un pequeño efecto sobre la religión tradicional y sus prácticas, o en lo que concierne a la mentalidad de la mayor parte de los romanos, a las creencias asociadas a ellas, y esto es lo que claramente se muestra en la discusión en De Natura Deorum. Bien, para concluir, las visiones de Varrón y de Cicerón encierran un debate presente en la República tardía, al que se le quiere poner palabras y posiblemente orden, pero deja muchos puntos inconclusos. Creemos que tanto la naturaleza como la figura de los dioses, la utilidad de los elementos de culto y de las imágenes en particular, es central en este escenario en que la historización del mito, la religio tradicional y las corrientes propias del helenismo se ponen en pugna e intentan aliarse y diferenciarse. Los autores trabajados intentan hacer dialogar todas estas tendencias y buscarle una explicación en este proceso de racionalización. Sin embargo, muchas de estas cuestiones quedan abiertas para nosotros y probablemente para los ciudadanos romanos. Muchas gracias. Questions, comments? There's really plenty to talk about. And please feel free to choose whichever language you Yes. are most comfortable in. Cláudia. Obrigada. É um tema que me interessa sobremaneira, você sabe, a questão... Antropomorfismo? Não. Claro. Mas, enfim, é uma passagem e muito interessante você chamar a atenção para o fato de que é Balbo, é a figura de Balbus, que faz uma definição, né? Enfim, quase que é uma defesa, e isso obviamente tem
tem diversas, né, possibilidades de você interpretar. Mas, especialmente, Balbo também traz uma reiteração com uma problematização, né, que vai, enfim, vai ser debatido, né, uma parte desse debate, sobre o hábito dos olhos. Está no 245. Sim. Que, sobre exatamente a figura antropomórfica, né? Sobre consuetudine oculorum. Essa expressão, como é difícil afastar a mente do hábito dos olhos, né? E essa passagem, creio ser fundamental para pensar sua relação, por exemplo, de comparação com passagens de Varrão, dos Antiquitates. E eu só pediria um pouquinho mais sobre a dificuldade de afastar a mente do hábito dos olhos em relação a Varrão, Cícero, não sei. Sí, exacto. Bueno, yo primero me acerqué a Varrón y después a Cicerón, al de Natura Deorum, sí, como alumna, pero digo como investigadora. Y me llamó la atención, primero, la presencia del Anima Mundi en Varrón. ¿Por qué? Porque yo, sin haber leído el texto, pensé que, o sin haber leído los parágrafos, pensé que me iba a encontrar con ritos, con una religión tradicional, ¿sí?, muy detallada. Cuando en los últimos libros se empieza a ver las referencias filosóficas y sobre todo la comparación, primero la definición de Anima Mundi, que bueno, hay una gran discusión que bueno, después la podemos seguir en cuanto a si es puramente estoico, está mediado por Ascalón, etcétera, etcétera. Pero bueno, la noción está, y sabemos que es más estoica que otra cuestión. Y además el hecho de relacionar a las divinidades con esta noción de Anima Mundi, ¿sí? Entonces, y a las divinidades entre sí, que era lo que ayer yo quería preguntar para ver qué concepción tenía la profesora al respecto, en cuanto a que los penates eran el medio para percibir el mundo, es decir, también este Anima Mundi, que los penates estaban relacionados con la tríada capitolina y al mismo tiempo estos dioses podían ser los dioses de Samotracia. Entonces, esta cuestión, y no me había encontrado todavía con ningún texto que viera, que fue lo que hablamos en La Plata el año pasado, a las estatuas como medio para percibir el Anima Mundi. Me pareció, ¿por qué? Porque los textos estoicos no se utilizan, Zenón, Crisipo, etcétera, no se utilizan estatuas, ¿sí? O mismo Balbo no las nombra en ningún momento, solo dice que aquellos que usan estatuas, ¿sí? Por eso me fui más en Balbo al antropomorfismo, que era algo más discutible. Pero Balbo no las nombra, por eso yo digo al final que para... Ahí, la muevo un poco, ahí está. Que para mí, al final, el hecho de que las estatuas y los elementos de culto estén fuera del diálogo, para Balbo, es intencional. Porque, ¿qué respondería? ¿Cómo reaccionaría Cicerón? En cambio, Varrón no tiene mucho problema y él une la religión tradicional con, digamos, estas verdades filosóficas, que es lo que dice Van Nuffel, etc. Pero sí me interesó el hecho de ver esta doble concepción de las estatuas. Una para quitarle el miedo, como si esas estatuas protegieran, pero para los otros, para los que no necesitaban esa protección, es visto como un error. ¿Por qué? Porque no necesitamos de los elementos de culto para venerar a los dioses. No sé qué puedo hacer. Ah, ok.
Entonces, justamente en el párrafo que vos me indicaste, a mí me parece que es de la misma manera en que Varrón ve esta percepción de las estatuas. Es decir, si el iniciado o el filósofo, no necesariamente iniciado, perdón, mira a las estatuas, puede contemplar directamente no al Dios, sino al anima mundi, porque no lo ve con los ojos, sino con el espíritu. Por eso me parece tan linda esta relación entre estos dos autores, ¿sí? Y la manera en que, como también dijo la profesora ayer, Varrón resuelve esta idea de poder mezclar de alguna manera la religión tradicional con el estoicismo. Raro, pero así lo resuelve. Y además, y por último, esta última idea de que es lo que también ayer habló la profesora, que esta idea de que los antiguos romanos no tenían estatuas, ¿sí?, no es muy comprobable después. Digamos, el resto de los textos no lo comprueban. Entonces, más tiene que ver eso con su idea sobre el estoicismo que con lo que realmente pasaba. Yes, I mean, in that very passage where he talks about, where Varro talks about pauperes ritus and nulla capitolia, he says that there's a frugi religio, and that somehow made me think of a passage that Maria Emilia talked about this morning from the Domo 111, where he talks about the spoliation of notion, supposedly tota Graecia, and about the fact that statues are brought frugaliter domum suam deportavi. Of course, frugality has been sarcastic, and it's only a theme, but I do think it's there. I mean, the theme of cultic statues, and more generally, really, the apparatus of religion, indeed of public religion, being potentially, at least, a threat to frugality, and therefore a political problem in its own right, and a social issue in its own right, because of course frugality really is a, in most respects, a coded word in Roman Republican culture for a certain way of containing political competition, right? I mean, it seems to me that that is an aspect of the debate that it might perhaps be worth exploring beyond the instances of frugi or frugaliter or whatever else in this material. I mean, quite apart from all the sort of philosophical objections that one might have to the use of cultic statues, there is also a moral problem, which is, after all, political. I wonder whether you have any thoughts on this. Yes. No, no lo pensé anteriormente, pero sí me parece que hay un montón de cuestiones para explorar. Incluso también con el trabajo de María Emilia de hoy a la mañana, que Cicerón lo va a acusar a Clodio, sobre todo porque no tiene, digamos, dice que no, o sea, no cree, ¿sí? No es una persona religiosa, y justamente es como empieza el Natura Deorum, que va a oponer a los religiosos con los supersticiosos, porque es algo que no se puede fingir. Él acusa a Clodio que no puede fingir una pietas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo único que no se puede hacer, porque eso ya te pasa al bando supersticioso. Creo que es interesante también ver este dualismo siempre en Cicerón en cuanto a si sos una cosa, no sos otra. Esa estrategia discursiva que es también la marca de identidad, sí, que es, o sea, se define él a partir de negar a ciertos aspectos de otro. Pero sí, es un tema que es muy interesante para investigar
Así que sí. Yes. Você tinha falado no início da apresentação sobre uma questão do esquecimento e da seleção entre os deuses, assim, de adoração, no encontro entre os gregos e os romanos. Eu queria perguntar como nessa seleção de esquecimento, olvido e lembrança dos deuses, como isso pode ser usado para escolher dar mais forma e adorar determinados deuses, e como isso relaciona também com a não adoração de deuses estrangeiros dentro da cultura romana. Exactamente, bueno, muchas gracias. También tiene relación con lo que recién preguntó Federico. Estas corrientes que estudian la racionalización, ¿sí?, de este momento en la República, lo que van a decir también es que hay una construcción de la memoria, de una tradición que usualmente siempre se llevó más a la época imperial, sobre todo a la augustea, en donde se estaba creando el mito de fundación, pero después se encontraron estos textos que también hacen lo mismo, de una manera muy particular, ¿sí? Porque si uno lee a Varrón o Antiquitates, los fragmentos que tenemos muy desordenados, se encuentra con una disposición un poco extraña, diferente a la que podemos encontrar en otros autores. Entonces, hay un proceso, ¿sí?, de lo que dice la crítica es que Varrón tiende a ser prescriptivo y Cicerón no, es descriptivo, ¿sí? Yo no sé si Varrón es prescriptivo, nada más, porque, y es lo que también, bueno, dice Cassin, Galinsky, etcétera, porque ciertas caracterizaciones de los dioses, ¿sí?, aparecen solo allí y aparecen de una manera extraña, incluso las etimologías, ¿sí? Digamos, en la corriente estoica, al buscar la raíz, siempre utiliza las etimologías, y entonces la conexión que intenta hacer Varrón muchas veces es dudosa si lo comparamos con, digamos, otras fuentes posteriores. Pero bueno, más allá de eso, lo que se intenta es ver de qué manera, más allá de lo que hizo Varrón con la religión, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué eligió? O sea, ¿por qué está diciendo que los antiguos no tenían estatuas? ¿Sí? O que la religión, como decía Federico, era pobre, simple. ¿Sí? ¿Qué quiere mostrar de la religión antigua? Que otros tal vez no están mostrando, ¿sí? O de qué manera quiere describir la introducción de las estatuas, ¿por qué lo hace? Por eso se dice en estos estudios de identidad, memoria, etcétera, que se crea una tradición, pero al mismo momento se inventa una tradición, porque vos al seleccionar ciertos elementos y no otros, estás tomando una decisión importante, porque todavía estamos ahora debatiendo sobre eso, o sea que debe haber sido importante para Varrón también. Entonces, bueno, es interesante ver cómo este texto mezcla tantas cuestiones que comparable a De Legibus, por ejemplo, sí, que sería, digamos, la parte ritual más prescriptiva, o sea, De Legibus también es prescriptivo, en cambio De Natura Deorum claramente no. Pero bueno, entonces cuando uno esperaría nada más encontrarse rituales, también se encuentra con estas cosas. Entonces, en la selección de identidad y memoria juegan un papel importante estas elecciones del autor. ¿Sí? Boa tarde. Eu fiquei muito interessado na passagem em que fala dos penates como uma forma de se
observar esse anima mundi, de se tornar físico esse anima mundi. E aí eu fiquei curioso na questão do rito do triunfo. Se no rito do triunfo o vir triunfalis ele é uma representação da divindade ou se ele é o próprio Júpiter encarnado. Bien. Bien, esa es una gran discusión. Por ejemplo, hay una cita de Ando, que ayer también hablamos, de Clifford Ando, que justamente dice el tema de las estatuas, no verlas, digamos, sí verlas as a media for communication and not as the audience itself of ritual gestures. They were not the recipients of worship and are never described as such by the Romans themselves. Fantástico. Ahora bien, en esta nueva definición, esta definición que encontramos en Varrón, digo nueva porque tal vez nosotros podemos pensar, o bien, que el Dios está en la estatua, o que el Dios es el medio, o que nosotros ofrecemos algo al Dios, ¿sí? La visión de que en realidad es para la esfera humana nada más, porque nosotros podemos ver al Dios a través de eso, y no que nosotros tengamos que agradecerle al Dios, ¿se entiende la diferencia? Llama la atención en cuanto a que, de alguna manera, para Varrón, el Dios sí está ahí, porque, digamos, para los filósofos, quienes pueden ver, pueden percibir, ¿sí? Sí, no para todos, o sea, no para el pueblo. Para el pueblo la necesita porque así los pueden cuidar. Pero para los filósofos sí estaría ahí, porque sí es parte del anima mundi. Yo soy parte del anima mundi, vos también, y el Dios también, ¿sí? Hay una conexión y se ve esa divinidad en la estatua. Entonces sí estaría ahí adentro, para él. Y lógicamente la pregunta que vendría ahora es, si el anima mundi es uno solo, y según las necesidades de la gente, para Varrón, incluso para Cicerón también, cada uno, digamos, le agradece a Ceres, le agradece a Júpiter. ¿Por qué? Porque cada Dios tiene una potestad, y es como nos enseña, como introduce el texto Varrón, y lo que leí también de Cicerón, para lo cual nosotros necesitamos la teología mítica para conocer eso. Eso no lo dice, pero es lo que podemos interpretar, que el Dios estaría para Varrón en la estatua. Júpiter estaría en la estatua. Sí, Júpiter es una expansión del anima mundi. ¿Se entiende? Es una cuestión que no está, que no lo dice, pero es una reflexión que se puede llegar a ver. Tenemos que tener en cuenta que es un texto muy discutido y fragmentario, entonces hay un montón de cosas que nosotros perdimos, y además nos llega a nosotros por San Agustín, por Lactancio, que obviamente lo van a citar para no estar de acuerdo con él, ¿sí? Porque son cristianos. Entonces, es, bueno, como también hablamos con la profesora, es un texto a trabajar que es precioso, pero es muy difícil, un montón de cuestiones y de interpretaciones, y no podemos pensar que lo que pensaba Varrón era exactamente lo que estaba pasando en Roma, que era lo que yo te preguntaba en La Plata, a ver que realmente qué repercusiones reales tenía en la mente. Yes. And more generally, how radical these assessments of all constructions of religion are. I mean, if you take, for example, Ingo Gildenhard's reading of the whole reading of Cicero's take on religion, including his speeches, is that really Cicero is a radical. And he's someone who's doing rather cutting edge and subversive things to the public sort of religious discourse. So yeah, yes.
Erika. Oi, muito obrigada. Agradeço até que aprendi muito e aprendo muito com essa temporalidade que não é a minha. E aí eu vou extrapolar um pouquinho a pergunta, porque não faz parte da sua comunicação, mas queria ver a relação. Dado esse processo da antropomorfização dos deuses, se podia ou se há alguma relação, então, com as cartas a Ático, que fala do interesse de Cícero de compor a vila dele com uma série de estátuas de deuses. E aí se pode estar relacionado aí também com esta seleção de querer que pessoas diversas, com conhecimentos diversos desses 3 níveis de relação com o divino, Sim. e como isso pode ser relacionado com esse interesse dele de querer adquirir estátuas para vila. Claro, y bueno, eso es otra cuestión. No sé, eso se lo podríamos preguntar a Federico, tal vez. No, ¿por qué? ¿Cuál es él lo que yo creo que en el discurso arma ciertos, o sea, de Natura Deorum, arma ciertos personajes, ¿sí? Él tiene que estar representando ahí todas las posiciones. Entonces, tiene que estar representado el epicureísmo, el estoicismo y la academia. Y Cicerón está en el discurso, pero abre y cierra, ¿sí? Entonces, sí te puedo decir cuál es la concepción que cada una de estas posiciones tenía para con las estatuas, o la ausencia de estas, como en el caso de Balbo, sobre todo más para con la pietas, que tal vez se pueda relacionar más, pero no te puedo decir si eso realmente influye en su opinión personal sobre las estatuas. Pero bueno, con lo que vimos también con María Emilia hoy a la mañana, el hecho de no solo adquirir una estatua, o en este caso, bueno, Clodio, sino más bien que eso sea, que era lo que hablábamos al principio, sea el fruto de realmente una pietas. Y esa pietas quiere decir, no se puede fingir, ¿sí? Entonces, yo creo que más allá de que haya sido un coleccionista de estatuas, tenía que ver con algo que él realmente creía, ¿sí? Hay una gran discusión, bueno, que yo la vi más cuando estudiaba en Eide, etcétera, que cuando uno habla de religión romana no puede hablar de creencia, ¿sí? Porque eso sería un concepto más cristiano. Ahora bien, hay una discusión, la cual yo apoyo. ¿Por qué no se puede hablar de creencia? Porque en realidad la creencia, para mí, es un escalón que está antes de ese proceso, que era lo que también habló Federico en La Plata en cuanto a la pietas. No podemos pensar que la pietas era solamente un intercambio entre el Dios y que no pasaba nada y que realmente no había una devoción o una creencia. Entonces, yo intuyo que lo de Cicerón tenía que ver con una pietas, digamos, privada y pública, pero sobre todo privada porque se llevaba las estatuas a su casa. Pero bueno, no te puedo decir más que eso porque no lo he estudiado en la vida de él. Can I ask you what you might call the Christian question? So Varro's text survives basically as a series of citations almost entirely in Christian writers, yeah. And the same is true actually of many of the pre-Socratic philosophers, but on the Greek side. Now his thesis, broadly speaking as you represented it, which is from a kind of natural religion, which is of course wrong if you're a Christian, to idols, which is wrong if you're a Christian. The question is, to what extent is the Varro we construct, can we construct it without this frame? Because we always speak of Varro as if he existed in the 1st century BC, but the Varro we have
is 4th and 5th century AD, always. And so that's, in a way, that's my question, whether you have any thoughts about that. Yes, well, it's difficult. It's so difficult. I don't know. For example, in Antiquitates, it's difficult because it's nothing in text. It's not in the lingua latina, res rustica. Yes, we have something, but not here. So include the, for example, when I start to look, for example, simulacra, I am thinking, I don't know if this is the word of Varro or is a word of Lactancio. I don't know if it's sign, simulacra, image, whatever. So it's so difficult. I mean, I work with the letters. I am linguistic, so it's really yes, it's a mess. But well, it's that everything we have, and well, the edition of Cardowns is the only thing that we have, and well, we trust. But it's so, it's this phase. I really don't know. I mean, Augustine, for example, quote him, but always to say something wrong about him. So I don't know if I can trust him. Maybe yes, but maybe no. I mean, one way would be, instead of using the edition that makes it Varro, Yes. would be always to use the much bigger point with the argument against. Yes, yes. Of course, then it's not Varro, but at Yes. least something more Yes. comes out with this. Yes, it's polemic. Augustine versus Varro. It's another thing. But yes, of course. Yes, it depends on the study, maybe, on the kind of study you want to make. We can compare, for example, with some quotations of Cicero on Varro and the characterization of Varro in the Academica, and it's quite different. When Cicero speaks of Varro, write of Varro is different from some parts, and Varro is not so stoic. Yes, yes, is the problem. yes. Not so We don't know. stoic, but this is the interpretations and. Yes, I agree. But I mean, it partly follows on from Jakob's point, which is really central, and it's the point that I guess working on fragments always brings up into the equation the context, right? How much is missing? What is missing? And then, of course, I mean, when it comes to Varro's context, you can also, I suppose, try and look harder, as a number of people have done, into the relationship between Varro and Cicero, with I guess the further caveat that whatever might have gone on or not gone on in the personal relationship does not necessarily lead to alignments or disagreements or clashes when it comes to their thought, right? But nonetheless, you know, there's a correspondence. There is articles also plays a role in that conversation. There are works that are being dedicated. Yes, yes. And so on. But really, it boils down to a fairly recent hypothesis that's been put out there by Daring the Who, I hope I'm pronouncing her name correctly, who basically argues that the De Natura Deorum is a riposte in Yes. response to the Yes. Antiquitates. You've not really touched upon No. maybe, Yes. maybe it's already a symptom of skepticism on your part, but I do wonder Yes. what you make of this Yes, suggestion, yes. whether you think it's at all viable. Yes. So why? ¿En English, en Spanish? Bueno, como entonces. Sí, está la hipótesis sobre todo de que en ese momento ellos estaban peleados, en el momento de Natura Deorum, por el hecho de que más religioso se hacía César y más Varrón se hacía cesariano, más aparte iba a estar Cicerón de esta cuestión. Entonces,
si bien podría, no hay pruebas a que sea exactamente una respuesta a Antiquitates, no hay, si bien hay muchos puntos en común como los que vimos, hay cosas básicas que no se tocan por Cicerón, por ejemplo, las imágenes de culto en las estatuas. O sea, si hubiese sido una respuesta, yo creo que Cicerón hubiese sido muy capaz de contestar de otra forma, a menos que no tengamos las partes en las que a Cicerón le responde. O sea, es algo casi tan hipotético que es imposible de comprobar. Sí que tal vez en esta idea de que se van a empezar a separar porque Varrón se hace más cesariano y por eso sobrevive, y Cicerón no. Y que sí podían llegar a tener desacuerdos. Pero yo creo que Cicerón en De Natura Deorum, y más allá de la tesis de Momigliano que dice que digamos que eso, el texto marca una ruptura en su posición en cuanto a la religio romana, que por un lado iba a estar de legibus y por otro lado iba a estar porque él estaba ya más escéptico después de, y bueno, suma la muerte de Julia, etcétera. Bueno, sí. Pero, ¿por qué? Por esta cuestión que nombré al principio, esta idea de que Cota es un académico perfecto, pero no es en la boca de Cota quien pone las definiciones de la religión. Es en boca de Balbo. ¿Por qué? En boca del estoico, poner las definiciones de lo que es una religión y que los romanos son los más religiosos del mundo. Eso es muy extraño. A mí eso es lo que me llamó la atención. Por eso lo nombra como, la crítica lo nombra como un diálogo en que es a discussion. Se ponen muchas cuestiones, pero no se llega tampoco a ningún punto. ¿Qué te parece del final? Otro tema, claro. Y bueno, Claudia no va a estar de acuerdo, ¿no? Porque hoy hablábamos con Claudia en el coffee break sobre si realmente Cota estaba, discutía tanto con Velello o no discutía, según la lectura. Sí, entonces, bueno, si Cota realmente sigue más a quién, a los estoicos, o porque también a los estoicos le inquiere un montón de cosas y al mismo tiempo no le hace para mí las preguntas pertinentes. Yo le hubiese preguntado directamente cuál es su visión sobre los cultos. Él era un pontífice, ¿cómo no va a preguntar eso? Es raro. Entonces sí, el final es, bueno, hay muchísima bibliografía que no creo que tengamos tiempo de discutir ahora, pero sí, también es otro punto en este gran debate. É uma pergunta muito curta, talvez um pouco simples, porque eu não estudo religião normalmente, mas é uma pergunta que veio à minha cabeça enquanto eu lia De Natura Deorum e quando a senhora abordou ele aqui agora. Quando os imperadores, né, já no culto imperial, já depois dessa discussão, eles sofrem a apoteose, eles teriam ou adquiririam a mesma substância dos deuses tradicionais? Bueno, eso es una gran pregunta que no es simple y creo que no la puedo contestar porque no es, porque tiene que ver con un montón de cuestiones del culto imperial, tiene que ver con un montón de cuestiones de incluso, digamos que algo que se inauguró tal vez esta concepción en la República tardía, bueno, con la muerte de César, que es para lo que Augusto después va a utilizar, digamos, la muerte como el inicio del culto imperial, etcétera, pero es muy difícil, no puedo contestar con una respuesta porque tienen que ver un montón de cuestiones que se ponen en juego y además primero deberíamos discutir cuál es la concepción del Dios primero,
¿qué Dios? Segundo, ¿para qué filosofía o para qué religión? Tercero, y después empezar a cuestionar lo mismo del culto imperial y la visión que se tiene, que era, bueno, lo que también se habló en cuanto a que uno hace, pero también para que vean que haga, que es también el tema del culto imperial. Son muchas cuestiones que, bueno, podemos conversar en otra oportunidad, pero sí, se tienen que tener muchos factores que es imposible en unos pocos minutos, pero bueno, es un camino muy interesante para que te inicies, así que, bueno, bienvenido a la religión romana y sus miles de preguntas. I think we've given me a pretty good grilling. So Yes. thank you very much. Thank you to you. Thank you.